Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Mayra Almanza, tu psicóloga online, y ya estoy súper lista para estar contigo con esta charla en vivo con el tema las carencias de tus padres reflejadas en tu adultez. ¿Sí? Quiero hacerte algunas preguntas. Aprovechando, pues obviamente quiero saber qué tal se ve y qué tal se escucha para saber que estamos en contacto y que nos estamos viendo y escuchando muy bien. Eh, Y después de esa pregunta, pues quiero hacerte otras. En primer lugar, ¿sufriste muchos golpes de niño y aún no puedes superar eso? ¿Tu papá nunca te dijo te quiero y sientes que quizá eso te hizo falta? Otra pregunta más, ¿tu mamá no te defendió cuando en algún momento creíste que era necesario que ella dijera algo? ¿Te preocupa no ser un buen papá o una buena mamá? ¿Sí? Estas y otras interrogantes vamos a estar desmenuzando y analizando en esta media hora el día de hoy. Eh, Estoy muy comprometida con la información de esta noche porque es un tema muy delicado y quiero decirte que más allá de justificar o de defender a tus padres, quiero mostrarte por qué es que ellos son como son, de dónde es que ellos actúan desde su modelo de paternidad o de maternidad y sobre todo mi interés es y mi intención hacer conciencia de que no existen ni los papás ni las mamás perfectas y que por lo tanto pues nosotros tampoco lo seremos en su momento cuando nos toque llevar esta ardua labor si es que todavía no tienes hijos y bueno pues los que ya los tenemos lo sabemos. Gracias por estarse conectando. Voy a esperarme a que se conecten para mandar saluditos. Quiero iniciar hoy con esta información tan importante. Quiero hablarte de la brecha generacional, es decir, de qué nos llevó, ¿no?, a que nosotros nos educaran de esa manera y así con cada uno de nuestras generaciones atrás. En primer lugar, quiero preguntarte, contéstame por ahí, por favor, contéstame, ¿qué edad tienen tus papás? ¿Qué edad tienen tus padres? Sí, ponme por ahí, ¿qué edad tienen tus padres? ¿Ok? Bien, fíjate, te quiero decir, si tus padres tienen de 60 años en adelante, ¿ok? A 61, 70, 80, 90, los años que tengan, de 60 para adelante. ¿Qué estilo de paternidad vivieron ellos? Como hijos, pues, ¿cómo fueron sus papás? ¿Cómo los educaron? Por aquí Ivonne nos pone que su papá tiene 60 y que su mamá tiene 58. Estamos hablando de esta generación. Efectivamente, ok. Ellos fueron educados con el modelo de paternidad autoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate. Seguramente los escuchaste hablar alguna vez. Sus papás fueron muy duros con ellos. Sus papás en aquellos tiempos veían al trabajo como la única manera de sacar adelante a su familia. Fíjate, si estamos hablando de estos años, como los años 50, ve dónde viven tus papás o chécate dónde crecieron ellos. Quizá crecieron en alguna comunidad rural o la ciudad, en aquel tiempo, si fue en una ciudad, pues era una ciudad muy pequeña. No había los medios de comunicación que existen ahorita. Cuando ellos eran niños, obviamente no había televisión, mucho menos celulares ni internet, ¿verdad? Tampoco había muchas fuentes de trabajo, fíjate. Muchos de los papás de esta generación, pues vivieron en el campo y tuvieron que cultivar sus propios alimentos para salir adelante. Para esto también hay que recordar que los padres de tus padres, es decir, de los que tienen 60 en adelante, tuvieron muchísimos hijos comparados con los hijos que tenemos ahora. Quiere decir que eran familias, y tú lo sabes, escríbeme por ahí si en tu familia son muchos, si sabes que tus papás tuvieron muchos hermanos, escríbeme ahí cuántos. Conozco gente de Zacatecas, una señora, recuerdo una familiar de mi esposo que tuvo 15 hijos. No sé cuántos más tienen los que tienen por ahí. Para mí es el récord hasta ahorita que conozco. Entonces fíjate cómo era para esos señores alimentar y educar a 15 hijos, a 10 hijos, a 8 hijos, a 12 hijos.
en esa generación de padres autoritarios de los que te estoy hablando, los papás de tus papás de los de 60 años, pues obviamente no tenían tiempo para sentarse y platicar con sus hijos. Lo que tenían que hacer era darles de comer y vestirlos. Efectivamente, porque fíjate, la mujer no trabajaba en una empresa y no salía de la casa, se quedaba con sus hijos y hacía labores que tenían que ver con el hogar. En ocasiones podría irse al campo a trabajar con su marido, pero si no era así, ella se quedaba en casa y de los más grandes a los más chiquitos ayudaban todos. Por decir ayudar, ¿verdad? Porque era una obligación y un deber que lavaran la ropa de los demás. Las niñas desde muy pequeñas, es decir, a tu mamá quizá le tocó esto de andar torteando, de llevar la masa al molino quizá, o de vivir en esa casita muy pequeña en donde en un solo cuarto dormían un montón, quizá todos en el suelo o pocos, ¿no? Tenían camas, quizá fueron de los que vivieron en familias más pequeñas, 6 hijos, 5 hijos, y les fue quizá mejor, no lo sé, pero quiero que te pongas a pensar en eso, ¿ok? Esos papás de 60 años en adelante tuvieron una gran responsabilidad que los niños de ahora no tienen. Tuvieron la responsabilidad del cuidado de sus padres y el cuidado de sus hermanos, el cuidado de la casa, ayudar y apoyar con el trabajo. Aparte de eso, como te digo que es un estilo de paternidad autoritario, pregúntale a tus papás y verás que te dirán que con la pura mirada ellos sabían qué tenían que hacer. Su papá, en ese tiempo la cultura era muy machista, entonces se valía que el papá tuviera otras mujeres, que tomara mucho, ¿ok? Y que esa fuera su manera de escaparse. Aparte, había muchos golpes en esa época, porque así era como la autoridad se llevaba a cabo, como la autoridad se ejercía. Fíjate entonces, ¿no? ¿Qué repercusiones habrá tenido en tus padres ese estilo de crianza? Pues obviamente tú las viviste y las sigues viviendo, yo las vivo, ¿ok? Fíjate por qué. Te voy a mover ahora a otra generación. Ya platicamos de tus padres si es que tienen más de 60 años. Pero ¿qué tal que tus padres tienen de 59 a 30 años o que nosotros estamos en ese rango de edad, ¿ok? De 59 a 30 años. ¿Qué está pasando con el estilo de paternidad de esa edad? Fíjate, ¿qué está sucediendo? Aquí hubieron dos vertientes ya, es decir, quedaron los padres autoritarios, todavía ese modelo, a algunos de nosotros ya nos tocó, también, así como veo por ahí que ya me están escribiendo, algunos de nosotros sí nos tocó el de que con la pura mirada teníamos que hacer caso. A algunos de nosotros también nos tocó esto de que te pones a hacer, a lavar los trastes, a cuidar a tu hermano, a la ropa, a la comida, y aquí no te pregunto si quieres o no quieres, porque es tu obligación. También quizá si tenemos este rango de edad de que nuestros padres tengan de 59 años hacia abajo o que nosotros estemos en este rango, insisto, de 59 a 30, también lo vivimos. El hecho de que pues se nos regañara constantemente sin saber por qué. Les teníamos miedo a nuestros padres, a algunos así nos sucedió. Pero ¿qué pasa? Fíjate, aparte de este estilo de paternidad, se abre la puerta a los padres ausentes. Porque, como me escribieron por ahí, ahora, como la calidad de vida era más cara, pues tenían que salir las mamás a trabajar. Y de esto te quiero hablar en un momentito, sobre los padres ausentes y que vayas checando que si tuviste tú un papá o una mamá ausente, ¿ok? Vamos a mandar saludos, vamos a hacer un pequeño corte para saber quién anda por aquí. Ya está Carlos, gracias, se escucha bien. Lisbeth ya está con nosotros. Saludos desde Houston. Víctor Hugo, saludos. Fabián, qué bueno que ya estás con nosotros. Ivonne, ok. Mont, saludos. Ray, Isabel Márquez, saludos también. Angélica, saludos. Ok, por aquí tenemos María Reyes, Carolina, ¿qué tal? Hola. Bien, vamos a seguir mandando saluditos y contestando las preguntas que ustedes vayan haciendo. Lalo, ¿qué tal? Buenas noches. Norma Angélica Arévalos.
¿ok? Te decía que están los padres ausentes, ¿sí? Y puede ser tanto mamá como papá. Ahora que la mamá tuvo que salir a trabajar, comenzaron a abrirse espacios para que los niños estuvieran ahí. Por ejemplo, a muchos quizá de ustedes ya les tocó estar en guarderías. A mí todavía no me tocó eso, ¿ok? Pero sí me tocó la mamá que también trabajaba. ¿Qué más sucedió? Al ya no estar la mamá en el hogar como antes, obviamente hubieron ciertas carencias. Quizá ya había el dinero para alimentar, quizá en algunos hogares no lo había, pero lo que sí faltó fue la compañía en ocasiones y la atención de esa mamá o de ese papá que estaban ocupados trabajando. ¿Qué más sucedió? Hubo menos hijos en las familias, de ser 12, 15, como estábamos hablando, 10, 8, a lo mejor ya nos tocaron familias a nosotros ser hijos o hijas de 4 o de 5. También esa ya es una variante. Y fíjate que observo, y lo veo mucho en mis casos con mis pacientes, cuando estuve en las escuelas trabajando en alguna ocasión, estuve en un psicopedagógico en un colegio, estuve dando clases en el nivel universitario, entonces me tocó mucho escuchar esto de cómo eran nuestros papás y de cómo afecta eso en nuestras vidas. Entonces, estos padres ausentes de los que te estoy hablando intentaron compensar su ausencia con cosas o con permisos. Fíjate, estos padres ausentes viven un conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? Como fueron conmigo muy duros, entonces yo no quiero ser así con mis hijos. ¿Ok? Como a mí no me dieron permiso de ir al baile o de disfrutar a mis amigos, pues entonces yo sí lo voy a hacer con mis hijos. Pero se fueron a la polaridad, se fueron a este extremo. ¿A cuál? Al de decir, te voy a dejar hacer todo lo que quieras, porque como yo no estoy contigo, pues bueno, que se hace feliz haciendo eso, ¿ok? Como en mis tiempos, mi papá o mi mamá no me compró unos zapatos o no me compró el vestido que yo quería, entonces, bueno, yo a mi hijo ahora lo voy a colmar de regalos si es que se puede. O si no tengo dinero, como soy un padre o una madre ausente, voy a buscar la manera de darle ese gusto a mi hijo, aunque me cueste. ¿Ok? El teléfono que tanto quiere, el de moda, o los zapatos esos de marca que tanto le gustan, ¿ok? Cuando a lo mejor de verdad yo no tengo el dinero para poder comprarle algo como eso. Pero, insisto, como soy un padre ausente y tengo algo de culpa, entonces esa parte me gana y termino haciéndolo. ¿Qué más sucede? Fíjate, con esta generación de padres ausentes no están poniendo límites, ¿ok? Pues ¿cómo los van a poner si no están? Y cuando están, pues lo que menos quieren es discutir con sus hijos porque vienen cansados de trabajar. ¿Qué más pasa? Aparte de esto que yo te estoy hablando, no les ponen obligaciones a sus hijos, porque acuérdate, se fueron al extremo. Entonces, si a mí me pusieron a barrer, a trapear, a sacudir, a cuidar a mis hermanos, entonces yo no quiero hacer eso con mis hijos, porque pobrecitos son niños o son adolescentes y tienen derecho a vivir su vida. Entonces, no les estamos exigiendo, esta generación de padres ausentes, no les estamos exigiendo a nuestros hijos que tengan el mínimo de cooperación en casa, recoger su plato, lavar los trastes, ¿ok? Poner la ropa sucia en su lugar, ayudarle a su madre con las labores de la casa, no lo estamos haciendo. Y ya se está viendo cuál es la repercusión. La repercusión, por aquí me están escribiendo que no generaron responsabilidad. Efectivamente, Fabián, perdón, eso es lo que está sucediendo, ¿ok? Que no estamos haciendo hijos responsables. Aun cuando todavía esa paternidad, ¿no?, se ejerce, la autoritaria, en su mayoría la tendencia lleva hacia los padres ausentes. Y bueno, resulta que ya está habiendo hijos de esos padres ausentes. Yo te quiero preguntar, contéstame por favor, a ver, ahorita ¿en qué rango de edad se encuentran? Entre 29 y 15 años ya están estas personas siendo papás. ¿Qué observas tú en la generación esta de la que te estoy hablando? Que sería la llamada millennials. ¿Sí? Hay jovencitos que ya 15, 16, 17 años y ya están teniendo hijos. ¿Qué les observas como hijos, como padres? ¿Qué les puedes retroalimentar? Escríbeme por ahí, por favor. Me voy a esperar un poquito a leer tus respuestas. Por lo pronto, yo te digo, insisto, lo que percibo. Estos
millennials, estas personas que ya nacieron con la tecnología, pues están más al pendiente, precisamente en ocasiones, de los aparatos electrónicos que incluso de sus hijos. ¿Sí? Otra repercusión muy importante es que los abuelos de estos hijos, espero no ser muy confusa con mis palabras, ¿ok? Pero los abuelos de estos hijos se están haciendo cargo de los nietos, ¿sí? En lugar de hacer responsables a sus hijos, ellos están agarrando a sus nietos y los están criando precisamente en este ajuste de no fui un buen papá, ¿ok? Como no fui un muy buen papá o una muy buena mamá, entonces, bueno, con mis nietos lo compenso. Y entonces a mis nietos los trato como me hubiera gustado tratar a mis hijos. Pero en esa parte estoy dejando de lado la responsabilidad de a quien sí le toca, ¿verdad? Y entonces por eso ves, seguramente conoces a alguien que tiene a su niño o a su niña, pero llega el fin de semana y se va de fiesta, ¿ok? Que lo poco que gane, si es que trabaja, pues es para su persona, y que mis papás se encarguen de comprarle los zapatos a mis hijos o de comprarles la ropa a mis hijos. ¿Por qué? Pues ellos pueden y ellos tienen. ¿Qué más está sucediendo en esta generación? Aquellos que no están casados todavía, pero que son hijos de padres ausentes y de un poquito autoritarios, de los que quedaron por ahí también, todavía están en casa, y muchos de ellos, como no se les inculcó el apoyar en las tareas del hogar, pues menos se hacen responsables ahora que ya trabajan de los gastos de una casa, fíjate. Esas también son las consecuencias de esos padres ausentes. Los millennials, estas personas de esta generación, estamos hablando de los 90 para acá, del 2000 para acá, depende de quién lo diga, pero más o menos tienen de 30 años para acá, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Están, insisto, más conectados en otras cosas que en las relaciones sociales. Le dan más importancia a las apariencias que a la convivencia. La familia, la unión familiar, se está viendo quebrantada, ¿ok? Porque prefieren, insisto, estar conectados en otro lado con gente que no está y jugando a que pues vamos a ser felices o que vamos a estar bien a gusto, cuando de fondo no es cierto, ¿ok? Te repito entonces, ¿cuáles son las consecuencias cuando ellos sean papás? ¿Qué estilo de paternidad van a tener? Yo quise hablarte el día de hoy de este tema porque también quiero ahondar en esta otra parte. O sea, si bien nos damos cuenta que la brecha generacional ha ido cambiando, hay que identificar, estamos evolucionando como seres humanos y la tendencia va a la no integración, al no hablar y al dejar las responsabilidades en otro lado. Yo quiero preguntarme y quiero preguntarte, ¿tú qué opinas? A ver, ¿cómo serán los hijos de los hijos millennial? ¿Cómo irán a ser esos hijos cuando ya no estén los abuelos que se hacen responsables? Porque va a ser esa generación. ¿Qué va a pasar con esos niños? Es decir, los chavitos que ahorita tienen 18, 20 años, 25 años, ¿ok? Y están dejando de lado la comunicación, el cooperar en la familia, el hacerse responsables. ¿Cómo le van a hacer como papás? Porque sus abuelos ya no van a estar ahí de esos niños cuando nazcan. ¿En qué se van a apoyar? Si no hacemos algo en este momento, insisto, esta evolución que va con la tendencia a estar desconectados, pues nos va a dar como resultado un montón de carencias e infelicidad. Justo así. Voy a leer un poquito los comentarios que me estás poniendo por aquí, porque quiero saber qué opinas. Infelicidad, poca duración en su matrimonio, efectivamente, porque no tienen tolerancia a la frustración. A la primera, vámonos, no tienen autoridad sobre sus hijos y los están dominando la mercadotecnia. Es muy cierto lo que mencionas, sí es triste que en las familias se note y sin embargo lo veamos normal. Así es, Edelmira, un saludo para ti, estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros les estamos permitiendo a los chamacos que no convivan y que estén ahí a un lado.
Nosotros estamos fomentando que no se hagan responsables de su cuarto, de su ropa, ni de cooperar en casa, porque se lo solapamos. Pero cuánta gente, si se conectara, se sintiera ofendido, porque todo lo que dices es cierto. Vaya qué jalón de oreja me diste. Gracias. Gracias. No respetarán las palabras de sus padres porque no generaron autoridad con ellos. Efectivamente, completamente de acuerdo con ustedes. ¿Sale? Entonces, te hablo de esto hoy. Es momento de que nos pongamos a trabajar. Va a ser un terrible caso. Necesitaremos tratar de dejar a un lado tanta tecnología y convivir más. Efectivamente, Pame. Perdón, me vuelvo a conectar con lo que estoy diciendo, es que luego no me quiero perder sus mensajitos, pero también se me pasa lo que estoy comentando. Vuelvo aquí y un ratito más los leo. Les decía esto, tenemos que hacer un cambio ya. Está en nuestras manos, porque si no, fíjense, dijimos qué es lo que va a pasar en la siguiente generación si solo lo observamos. Tú que me estás viendo ya puedes hacer algo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya tienes hijos, o porque tienes sobrinos, o porque tienes primos, o porque tienes, sí, una conocida o una amiga a quien le puedas platicar todo esto. ¿Qué va a pasar con esas generaciones? Aun cuando obviamente hay muchas habilidades que se pueden desarrollar por la tecnología, la tendencia, porque es lo que yo percibo, es lo que yo veo en mi área de salud, veo el impacto psicológico y los daños que causa el manejo que tienen los padres respecto a sus conductas con sus hijos. Por eso te hablo de esto, porque yo lo veo. Yo sí he escuchado a muchas personas que me dicen, es que sabes qué, mi mamá no me defendió. Es que he tenido gente que dice, parece que no le importa a mi mamá, o sea, parece que el aparato, ¿sí? Le genera más placer que yo. Vemos después los comentarios y los memes por ahí diciendo, no, ¿cómo me gustaría ser teléfono para que mi mamá me cuide tanto? Sí. Angélica nos dice por aquí, yo vi un caso en el que la hija mayor de 14 años se hacía cargo de sus hermanitas porque la mamá es más inmadura. Al igual tienes pareja y lo correcto sería que disfrutaran el tiempo en otras cosas y ambos están en los teléfonos, así es. Entonces, como te digo, algo podemos hacer en esa parte, ¿ok? Y bien, regresándome entonces a las carencias de tus padres reflejadas en la adultez, quiero hablarte de otro factor. ¿Qué esperamos nosotros de los papás? ¿Qué esperábamos de nuestros padres? ¿Y qué esperan nuestros hijos de nosotros? Todos tenemos expectativas y la figura del papá y la figura de la mamá pues obviamente no son la excepción. Dentro de lo que nosotros esperamos de nuestros padres pues obviamente era cariño, ¿ok? Era que nos brindaran seguridad, que nos comprendieran, que nos dieran apoyo, que nos acompañaran, que nos dieran felicidad y que nos dieran amor, ¿sí? Y yo te quiero decir esto, a ver, si tus papás tienen de 60 años hacia arriba y nunca se acercó uno a decirte, por ejemplo, te quiero, pues ¿de dónde lo iba a hacer? ¿Sí? Acuérdate, ¿qué tipo de padres tuvieron ellos? La educación era muy ruda en ese tiempo. Si tu mamá jamás te defendió de el amigo, ¿no? Que iba a casa, o si quiero decirte esto porque de veras lo escucho, ¿sí? En esa generación también, fíjate, aun cuando en este momento hay abuso, en esa generación también hubo mucho abuso entre hermanos, de los tíos e incluso de los padres. Y los hijos que vivieron esto se quedan con un muy mal sabor de boca, diciendo es que mi mamá se enteró y nunca hizo nada. Yo le dije que mi papá me estaba haciendo eso, yo le dije que mi hermano, que mi tío, ¿sí? Estaba haciendo esto conmigo y no dijo nada. Y yo te lo digo, no dijo nada porque no podía hacerlo. Digo, sí tenía boca y lo podía hablar, pero en aquella época era un tema tabú la sexualidad. La mujer
no opinaba en muchos aspectos. Todavía escucho la frase de algunos abuelos, usted agache la cabeza y a quien mira. No tenía ni voz ni voto, así se le educó a la mujer. Y muchas mujeres actuaron bajo ese patrón y no defendieron a sus hijos. Igual, si tuviste un papá u otra vez la mamá que te golpeó un montón, ¿ok? Que te puso tus friegas feas y que tú dices, ¿cómo es posible que hubieran tratado así a su hijo? Yo te invito a que te preguntes, ¿y cómo los trataron a ellos? ¿De dónde iban a tener herramientas y elementos para tratarte con amor? Si a ellos tampoco se los dieron. Y voy de nuevo, no los estoy justificando, simplemente te estoy diciendo de dónde lo hacían, te lo pregunto. ¿De dónde? No había todos los medios que hay ahora para hacer conciencia de muchas cosas. Por eso te hablo de este tema, porque tú sí tienes conciencia, porque tú sí puedes hacer un mejor papel. ¿Sí? Repito esto porque lo escucho una y otra vez. Si tu papá nunca te dio un abrazo y nunca te dijo, hijo, te amo, te quiero, ¿cómo lo iba a hacer? Si él tampoco nunca lo recibió. A su manera, te dieron lo que pudieron y como pudieron. Muchas demostraciones de amor para esos tiempos eran tenerte un plato de comida, trabajar para la familia y más que suficiente, porque no había conciencia de estas necesidades de las que yo te estoy hablando. ¿Sí? Ahora, nosotros como adultos, por eso el tema, ¿no? O sea, a ver, a mí me hizo falta eso de mis papás y eso cómo me impacta o cómo me afecta a mí. Lo primero que yo quiero decirte es esto, ¿ok? ¿De dónde te lo iban a dar? ¿De dónde iba a llegar? ¿Ok? Tus padres no son perfectos. Quiero preguntarte y dímelos, porque ahorita estamos hablando justo de esto. Voy a ponerle silencio aquí. ¿Cuáles son los errores de tu papá? ¿Cuáles fueron los errores de tu papá o de tu mamá? ¿Tuvieron alguna adicción? ¿Sí? Es decir, ¿hubo alcoholismo en tu familia? ¿Hubo, no sé, adicción a alguna otra sustancia? ¿Hubo adicción a las compras, al trabajo? ¿Qué más pudo haber pasado? ¿Qué viste con tus papás? ¿Tuvieron otras parejas? ¿Te diste cuenta que tu mamá o tu papá era infiel? En ese tiempo, insisto, se usaba mucho esto, ¿verdad? La mujer veía la infidelidad como algo natural, donde tenía que aguantarse, porque al final de cuentas ya era su cruz y ahí estaba. ¿Qué pasó contigo una vez que te diste cuenta de esto de tu papá? ¿Le guardaste rencor porque tuvo otras mujeres? ¿Te distanciaste por eso? ¿Qué pasó? ¿Qué notaste? ¿Te tocó algún papá o alguna mamá egocéntrico? Es decir, que solo veía su bienestar, su apariencia física, que parecía que le importaban más las cosas que sus hijos. ¿Qué error tuvieron por ahí tus padres? ¿Ok? ¿Te tocó algún papá o alguna mamá con un pésimo carácter? Que a la primera explotaba y empezaba a decir groserías o ofenderte.
en donde no sabía qué hacer o qué decir. O fíjate, como alguien que me está escribiendo, gracias Omar, ¿qué tal que a tus padres les tocó precisamente no tener papás y ser huérfanos? Y tuvieron que aventarse la vida como podían. ¿Ok? ¿Qué tal que te tocó un papá o una mamá con muy poca autoestima? ¿Sí? Hablando de las mujeres, te insisto, de aquella época, en donde a lo mejor te dijeron, ¿sabes qué, mijo? ¿Sabes qué, mija? Usted, mija, apúrese a que se case. Usted apúrese a que ya se busque un marido para quien la mantenga. ¿Qué tal que te tocó una mamá que te dijo, no estudies, ¿para qué estudias? Las mujeres ni trabajan, ¿para qué? ¿Para qué te preparas? No, usted, mija, búsquese, ¿sí? A alguien que esté en su casa y rápido tenga hijos. Y ahí quédese. Tú no entendías por qué te decían eso. ¿Cómo es posible que me diga esto mi mamá cuando me debería de estar diciendo, échale ganas, hija, tú puedes, sigue tus sueños? No necesitas a un hombre para ser feliz o para ser autosuficiente. Tú búscate un hombre cuando, ¿sí? Cuando sientas esta necesidad y más bien quédate con el hombre que te haga feliz, no con el primero que encuentres. Pero fíjate, si estamos hablando de estos defectos de los papás, insisto, ¿qué tal que viviste entonces en un ambiente en donde hubo mucha violencia y lo que te urgía era irte de ahí? Casarte con quien sea, con el primero que apareciera. Y a lo mejor hiciste una muy mala elección precisamente por la premura. ¿Sí? Por eso estamos hablando ahorita de los errores de nuestros papás. Nuestros papás no son perfectos, date cuenta. Tienen carencias, justo como tú y como yo. E hicieron lo mejor que pudieron, te lo repito, como Dios les dio a entender. Así fue, porque no tenían más. Y es bueno que los veas con estos ojos de comprensión, fíjate. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que nuestros padres sean de esta manera. Nosotros esperamos que nuestros papás nos den amor. Nosotros esperamos que nuestros padres nos den apoyo. Nosotros esperamos que nuestros padres estén ahí cada vez que los necesitemos, que nos den un abrazo, que nos echen porras, que nos digan, sí, mi hijo, mi hija, vas bien, ándale, tú puedes. Eso es lo que queremos de nuestros padres. Que nos respeten, obviamente, ¿verdad? Que jamás nos hayan puesto un dedo encima. Sí, que jamás nos hayan dicho una ofensa. No habernos sentido menos comparados con otras personas. Porque hay papás que en su momento también hicieron distinción con sus hijos, que apoyaron más a unos que a otros. Pero te lo vuelvo a repetir, tus padres son imperfectos, así lo son. Sí, así lo son, igual como tú y como yo. Voy a leer un poquito tus comentarios, porque insisto, me interesa saber qué dices y qué piensas, ¿ok? Por esa misma razón se debe planear los hijos para saber si van a poder mantenerlos. Así es, Ana. ¿Qué más leo por aquí? El excesivo interés en el trabajo, ¿ok? Había mamás con grandes silencios y miradas tristes, madres sumisas, padres irresponsables. Mi mamá es de un carácter muy duro, tal vez porque ella sufrió eso de niña, efectivamente, golpes, padres alcohólicos y agresivos. Justo de esto es de lo que te estoy hablando. A mí me hizo falta un abrazo, mi padre nunca nos faltó que comer, me daba todo, pero pues pero yo no soy nadie para juzgarlo. Eso es lo que quiero decir ahorita, que tú no eres nadie para juzgar a tus padres. ¿Sí? No eres nadie. Así se dieron las cosas. Así está la situación, ¿ok? Y si nosotros nos quedamos con la sensación de que nos hizo falta, lo que va a suceder es que nos vamos a alejar de nuestros papás.
Fíjate, una vez que nosotros identificamos nuestras carencias, es momento de hacernos responsables de eso. Si me hizo falta amor por parte de mi mamá y por parte de mi papá, y ahora entiendo que no tenían la manera de demostrármelo como a mí me hubiera gustado, entonces, ¿qué voy a hacer yo con esa carencia? ¿Cómo me voy a dar a mí misma ese amor que me hizo falta? ¿Sí? Si mi mamá o mi papá me golpearon muy fuerte, ¿sí? Si de verdad hubo violencia bien fuerte, ¿qué voy a hacer yo con ese sentimiento hacia ellos? En primer lugar, el aprendizaje, ¿verdad? Yo no hacerlo con mis hijos, porque obviamente ya sé lo que se siente. Sin irme al extremo, dijimos, ¿ok? ¿Ese extremo cuál es? Pues el de darles todo permiso a mis hijos, que hagan lo que quieran. No, no, no. Me estoy yendo a buscar en este justo medio el saber que no me los voy a fregar, que no los voy a tratar como a mí me trataron, pero sí les voy a poner límites. ¿Sí? Hay que entender entonces que no son perfectos y que nosotros tampoco. Fíjate, algo más que quiero decirte. Hay casos, porque los hay, los he escuchado y los conozco, en donde lo más conveniente es alejarse de ciertos papás. Hay casos en donde sí lo amerita, fíjate. Entender otra vez que no son perfectos, pero no por eso inmiscuirme en la dinámica en donde yo sé que voy a sufrir mucho, porque sé que no van a cambiar. Yo no sé qué opinas tú de esto, pero sí los hay. Te doy un ejemplo. Una mujer de 50 años que fue abusada por su papá durante muchos años y su mamá no hizo nada durante ese tiempo porque su mamá sí sabía. Y otra vez no la estamos juzgando. ¿Qué iba a hacer? ¿Sí? Todos tenemos opciones y para ella su mejor opción fue quedarse callada. Aunque para ti, para mí no lo sea. Ella sí lo vivió. Esta mujer de la que te hablo entonces, ahora ya con su padre mayor, obviamente un hombre bastante complicado y bastante difícil, pues resulta que se ve en la disyuntiva de qué hacer porque nadie se quiere hacer cargo del Señor. Y le dijeron a ella, pues tú hazte cargo de tu papá, tú cuídalo y pues manténlo y tenlo ahí en tu casa. Imagínate nada más qué conflicto para esta mujer. Por supuesto que en una situación como esa es muy válido, si ella sí lo decide, decir yo aquí no le entro. ¿Sí? Así como, bueno, también sería válido si alguien dice yo lo perdono y me quiero ir con el corazón limpio. Es válido, ¿no? Específicamente para esta mujer dice ella, yo no le entro. O sea, yo todavía no puedo superar todo el daño que me hizo durante todo ese tiempo y yo no quiero tener una relación con él. Lo perdono, lo entiendo, pero hasta ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué quiero decirte hoy? Quiero hacerte llegar este mensaje. Tus papás no son perfectos, así como tú tampoco lo eres. Te dieron lo que pudieron desde su mejor opción, desde el entorno en el que estaban, desde la manera en la que los educaron a ellos. Y ahora nosotros, como adultos conscientes, nos toca hacernos responsables del daño emocional que nuestros padres nos hayan hecho. Como adultos responsables nos toca decir, sí, sí es cierto, me duele todavía esta parte, tengo rencor en este sentido, sí me hizo falta el amor, sí me debió haber dado esto y esto, pero no pasó. Y ya eso, pues no lo podemos volver atrás, ¿no? ¿Qué quiero hacer ahora con eso que yo ya sé? ¿Qué quiero hacer con eso que me hace falta?
Porque si te la pasas una y otra vez culpándolos o guardándoles rencor, pues tu vida se va a ir así. ¿Y sabes qué va a pasar? Con toda seguridad eso va a repercutir en la crianza de tus hijos, de alguna manera. Mi invitación para ti es, ve tus heridas. Si es necesario, obviamente busca ayuda para sanar esa carencia de amor, ese miedo a la soledad, esa baja autoestima. Pero deja ya de estar diciendo que tus padres lo tienen que resolver o que por culpa de ellos fue. Ya te toca. Y si así lo viviste, ni hablar, pero ya te toca. Y el mejor aprendizaje de todos, ¿qué tipo de papá vas a ser cuando llegues a este punto? En medio. ¿Sí? No te escudes diciendo, bueno, pues es que a mí no me dieron un abrazo, yo tampoco puedo. Claro que lo puedes dar. Pero es que no sé cómo, pues aprende, tu hijo lo necesita. Es que conmigo nunca se sentaron a platicar, que me iban a andar pidiendo opinión. Bueno, pues siéntate con tus hijos y pídeles opinión. Seguramente algo te podrán enseñar. Sin dejar de ser quien pone límites y quien dice, ¿verdad? Quien tiene la última palabra en lo que se hace y en lo que no se hace. Deja de estar diciendo ya, es que, pobrecita de mi niña, ¿cómo la voy a poner a que lave los trastes si llega bien cansada de la escuela? Tu hija puede hacer sus tareas de la escuela y también puede ayudarte en tu casa. Después ella va a ser una ama de casa. ¿Y qué tal tu hijo? ¿Sí? También tu hijo necesita saber todas esas cosas porque algún día va a ser papá y tiene que ayudar en las labores del hogar donde viva. Recuerda entonces guiarte en la vida con mucho respeto y con mucho amor hacia los tuyos, buscando el acercamiento. Y ahí es donde tú vas a notar la diferencia del cambio que podemos hacer todos. Por último, quiero decirte que hay una teoría que habla sobre el impacto en los niveles de la influencia que las personas tienen sobre otras. Se habla de que el impacto que hay en nosotros es de 3 niveles. Ay, disculpa mi metáfora, me voy a poner así. Es decir, aquí estoy yo, estos son mis padres, estos son los papás de mis papás y estos de acá son los papás de mis papás. Ellos, estos de acá hasta atrás, estos de aquí, en este momento de nuestra vida, aun cuando ellos ya no están en un plano existencial, siguen influenciándonos a nosotros. Porque ellos los criaron a ellos y ellos los criaron a ellos y ellos nos criaron a nosotros. Entonces, es momento, como te digo, de poner un alto, de decir no más con esta influencia respecto a lo negativo y más bien hacer conciencia de qué quiero con mi vida, de cuáles son mis carencias y de cómo quiero ser como mamá o como papá. ¿Sí? Te agradezco un montón tu atención del día de hoy. Te mando un abrazote, así, grande, grande. Yo soy Mayra Almanza, tu psicóloga online, ya lo sabes. Y bueno, pues si quieres contactarme, me encuentras en el teléfono 311-136-0190. Te invito a que compartas este programa con aquellas personas que creas que les va a servir mucho. Y pues nos vemos el próximo lunes con otro tema seguramente muy interesante. Hasta luego.